Ignacio Prieto por Firehose y a Diego Caligari por Johnson Controls, que nos va a dar la charla de boquillas para riesgos especiales basados en la NFPA 15. En esta oportunidad, bueno, Diego nos ha preparado una presentación bastante completa y vamos a dejar las preguntitas para el final. Igualmente las pueden hacer por escrito, por chat, en el mientras tanto de la presentación. Nosotros vamos capturando las preguntas y al final, bueno, podemos hacérselas a Diego. Igualmente, si quieren hacer las consultas verbalmente, lo pueden hacer al final activando su micrófono. Bienvenido Ignacio Prieto, bienvenido Diego Caligari, gracias por estar. Y ¿vos tenías algún comentario al respecto, Ignacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No, más que nada agradecerles a todos, agradecerle a Capesi, agradecerle a Diego Caligari también de Taiko. Espero que disfruten la presentación. Cualquier consulta que tienen pueden contactarse con Firehose o Diego Caligari les va a dejar un contacto, supongo que también. Esta charla me parece que es muy importante, incluso si no están específicamente en el rubro de rociadores, porque son aplicaciones bastante específicas y si se encuentran con este tipo de instalaciones es muy importante saber cuáles son las distintas alternativas que existen para proteger de siniestros este tipo de edificios, este tipo de maquinaria, este tipo de equipamiento. Así que me parece muy importante y les agradezco a todos por participar y los dejo que sigan con Diego Caligari para la presentación. Muchas gracias. Bien, agradecerles también a ambos la oportunidad de hacer la presentación sobre NFPA 15 y sobre boquillas de descarga. Voy a desconectar la cámara, la conecté ahora para saludarlos y voy a desconectar porque si no me quedo sin ancho de banda para la presentación. Y como dijeron ambos Ignacios, cualquier pregunta al final, hacemos una sesión de preguntas para poder hacer la presentación más fluida y más corrida. ¿Bien? Gracias, Diego. Bien. Minuto que voy a acomodar. En un minuto que quiero acomodar la presentación. Voy a compartir. Dos. Share. Bien. Ahí se ve, Diego. Perfecto. Arrancamos entonces. La idea es ver un poco de lo que son riesgos especiales y boquillas de descarga. Y la presentación está basada en los lineamientos de NFPA 15, sistemas de fijos de aspersores de agua para protección contra incendios. ¿Bien? Es distinto de la NFPA 750, el Water Mist. El Water Mist habla de agua nebulizada, el concepto es distinto el tamaño de gota. Cuando hablamos de agua nebulizada, hablamos de gotas de menos de 1 milímetro, y acá estamos hablando de gotas de más de 1 milímetro. Hago la aclaración porque muchas veces nos han pedido cotizaciones o diseños, entreverando ambas normas, cosas que están pedidas para Water Mist pidiendo como si fuera la 15, o cosas que están solicitadas por NFPA 15 como si fueran Water Mist. Algo importante, también una aclaración, lo que es agua nebulizada, Water Mist, NFPA 750, no aplica en general en el exterior porque la gota es tan pequeña que cualquier corriente de viento de aire puede dispersarla, impide cualquier corriente de agua, de aire, impide que la gota llegue al riego. Por eso es muy importante distinguir estas dos aplicaciones. NFPA 15 sí permite la aplicación en el exterior, de hecho transformadores es una aplicación típica, porque entre velocidad y peso de la gota se puede llegar a riesgo, se puede hacer una inundación total y una buena protección. ¿Bien? Viendo un poco qué objetivos marca la NFPA 15, habla de 4 objetivos principales. Cuando arranca la norma fija esos 4 objetivos y nosotros primero debemos definir
a qué queremos apuntar para ver qué solución nos da la norma. ¿Bien? Los objetivos son extinción, control, protección de exposiciones para limitar la temperatura de una estructura, un tanque o lo que fuera, y después habla también de prevención y mitigación de vapores. Acá no es tanto apagar el incendio, sino más bien evitar que el incendio se produzca. ¿Bien? Y después habla que se permite hacer un sistema combinado en la misma área donde haya rociadores y boquillas, o sea, rociadores con bulbo y boquillas abiertas en el mismo punto. De vuelta, no confundir combinación de rociadores y boquillas con líneas piloto de rociadores que se utilizan para activar un sistema de diluvio por NFPA 15. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Bien? Habla de equipos de detección, principalmente para activar la protección con boquillas. Dentro de esos equipos de detección podemos tener lo que son rociadores piloto, que son rociadores automáticos con bulbo o dispositivo térmico de descarga de temperatura fija que sirve para activar la protección con las boquillas. Tengo un doble anillado, un anillado de boquillas abiertas y un anillado con una tubería muy pequeña, con rociadores con bulbo. Cuando esos rociadores rompen, mandan la señal hidráulica a la válvula para que abra la válvula de diluvio y ataque todo el riesgo. Pero esa línea finita con rociadores con bulbo no cumple la función de protección, cumple simplemente la función de detección. ¿Bien? Después la norma habla de lo que es una tasa neta de descarga, a la cual hay que tener en cuenta los desperdicios por el viento o por cierta inexactitud de ángulo de las boquillas. Entonces, lo que debemos calcular es la tasa neta que realmente vamos a descargar sobre el riesgo. Y después vamos a ver también lo que se hace es cubrir, por ejemplo, los lados del transformador de manera de que haya una superposición de los patrones de descarga de la boquilla que no deje ningún área libre de ser mojada. ¿Bien? El diseño se hace por área, ya sea la superficie horizontal o superficie vertical, o también hay aplicaciones locales a un punto, por ejemplo, un punto de corte de combustible, un punto de mezcla de combustibles, de manera que si hay un incendio yo pueda ir y hacer cerrar, eliminar el suministro. ¿Ya? Tengan en cuenta, por ejemplo, los escapes de gas. No se pueden apagar el incendio de un escape de gas. Lo que se hace es, se corta el suministro o se busca un incendio controlado. Lo mismo cuando tenemos un combustible a presión que está saliendo y que hay un incendio. Si nosotros no cortamos el suministro de ese combustible, es muy difícil poder apagar el incendio. Entonces, lo que se trata en esos casos es de controlarlo hasta que logremos cortar el suministro. ¿Bien? Bien. ¿Qué aplicaciones habla la 15? Líquidos inflamables, gases inflamables, fuego eléctrico, transformadores, interruptores de aceite, motores, bandeja de cables. Y acá de vuelta hay que tener claro esto. Nosotros, si estamos descargando agua sobre un fuego eléctrico, estamos asumiendo que el equipo lo perdimos. Si yo estoy haciendo una descarga para un transformador, lo que estoy apagando es el fuego del aceite que se produjo luego de que el aceite subió a temperatura, un derrame, una rotura o lo que fuera. Y eso es intervenir o descargar sobre un fuego eléctrico. Pero estamos asumiendo que ese equipo prácticamente ya lo tengo perdido. Lo que quiero evitar que ese transformador contagie a los transformadores aledaños. La norma, si no me equivoco, es la 850, habla que en fuegos eléctricos nosotros debemos primero distancia. Los transformadores, si tengo un patio de transformadores, están lo suficientemente lejos para que si hay un incendio en uno no contagie a los de al lado. Segundo, si no tengo distancia suficiente y tengo que arrimarlos más, pared cortafuego. Entonces, si tengo la pared cortafuego, se prende fuego un transformador y no pasa más que
perder ese transformador. Y tercero, si no tengo la suficiente distancia o no tengo la pared lo suficientemente resistente al fuego, combinar pared cortafuego con descarga de agua. Entonces, pero lo que estoy asumiendo es el transformador lo perdí, lo que evito es perder el resto de los transformadores o un incendio generalizado en el área. ¿Bien? Me fui un poco de tema, vuelvo. Habla también de aplicaciones para combustibles clase A, papel, madera o textiles, y también habla de aplicaciones para mitigación de vapores. No aplica esta norma a materiales que puedan reaccionar con agua, sodio, carburo de calcio, por ejemplo, o gases licuados a temperatura criogénica, porque si nosotros tenemos un gas a temperatura criogénica y hacemos una descarga de agua a temperatura ambiente, lo que vamos a producir es una bleve. Vamos a producir que ese gas licuado se evapore, multiplique su volumen por 1.600, 1.800, 2.000 veces o más, y en definitiva lo que terminamos teniendo es una gran bleve. Si lo quieren pensar es como una explosión, mírenlo en YouTube, hay muchos videos y realmente sorprende el efecto que produce las bleves. ¿Bien? Tipos de boquilla que habla la norma, habla de boquillas abiertas, sin bulbo, y habla de boquillas automáticas que incluyen un elemento de apertura sensible al calor que tiene una temperatura fija. Normalmente de bulbo, pero también pueden ser por link o algún otro mecanismo metálico. ¿Bien? Las características de las boquillas, cuando vamos a hacer un diseño que tenemos que tener en cuenta, son el factor K de la boquilla, que eso nos va a condicionar en función de la presión, el caudal que descargue la boquilla, el patrón de pulverización en función de la presión, de la distancia y el ángulo. Los datasheets de las boquillas traen esta información y hay que tener mucho cuidado porque algunas de estas gráficas son para plano vertical y otras para plano horizontal, porque tiene en cuenta la incidencia que tiene el peso, la gravedad sobre el patrón de descarga. ¿Bien? Y también habla de la uniformidad, la distribución de agua, hay que lograr un patrón uniforme sobre toda la superficie, no pueden quedar huecos. Habla que las boquillas tienen que venir marcadas con los datos del fabricante, con una numeración y la característica para poder ir a la fecha y ver cómo funciona. Y si son boquillas automáticas, que incluyen un elemento de temperatura, de apertura por temperatura, respeta los mismos colores de NFPA 13. ¿Bien? Y también la norma habla de los inventarios que hay que tener de reposición en función de la cantidad de boquillas instaladas. Después hace algunas consideraciones sobre la instalación, en cuanto a la tubería, en cuanto a la soportería, la distancia y la disposición. Aquí hay otro tema que hay que tener en cuenta, es todo lo que corresponde a arcos eléctricos hacia la tubería. Después habla de válvulas, qué tipo de válvulas se deben usar para la activación. Los drenajes, es muy importante esto, porque si nosotros tenemos combustible, tenemos una descarga de agua con un caudal importante, todo ese combustible con ese agua se va a ver arrastrado y pueden pasar varias cosas. Que el combustible no se haya apagado y termino dispersando el incendio, o también tengo todo el tema de contaminación industrial, de contaminación ambiental. El combustible con el agua, tenemos que cuidar dónde drena, dónde va a parar esa mezcla. ¿Bien? Y después habla también de tamices o filtros que deben o pueden tener las boquillas. Si la boquilla es de menos de 3 octavos, de 9,5 milímetros, la línea debe incorporar filtros de línea. O si la boquilla tiene menos de 5 milímetros, la boquilla debe incorporar filtro individual. ¿Bien? Después habla de cómo es la operación de los sistemas, puede ser una activación automática. El corte siempre debe ser manual. Una vez que el sistema opera, tengo que ir y apagar, cortar, cerrar válvulas. No hay una reposición automática del sistema.
y siempre debe haber, por más que tenga una activación manual, debe haber una opción de activación, perdón, siempre que tenga una activación automática es mandatorio que tenga además una operación manual. Debo tener las válvulas, por ejemplo, de diluvio, normalmente tienen una activación, un tirador para activar la válvula en forma manual. O sea, siempre debo tenerlo. ¿Bien? Y entrando un poquito en los 4 objetivos que decíamos hoy, cuando habla de extinción, habla que es un método que debe descargar suficiente agua para evitar la reignición. O sea, yo debo apagar el incendio, pero además lograr las condiciones tales que no haya opción de que se vuelva a encender el combustible que esté involucrado. ¿Bien? Puede haber un mecanismo o combinación de estos mecanismos: enfriamiento superficial, sofocación por producción de vapor, emulsificación o dilución. Si yo tengo, normalmente cuando usamos diluvio estamos hablando de incendios en combustibles o líquidos inflamables, por lo tanto son incendios de una alta tasa de crecimiento de la temperatura. Por lo tanto, cuando yo descargo se produce una generación de vapor de agua muy grande, multiplica el volumen unas 1600 veces, desplaza oxígeno localmente y genera condiciones locales de falta de oxígeno para que se desarrolle el incendio. Pero además lo puedo combinar, o lo debo combinar también, con un enfriamiento superficial, por ejemplo, de los metales del transformador, porque si yo sigo teniendo vapores combustibles y tocan el punto caliente, van a volver a reiniciarse. Entonces, sofoco el incendio, enfrío las estructuras, enfrío el aceite, logro apagar. Después hay algunos otros mecanismos, que es la emulsificación, que después lo vamos a ver, y también interviene la dilución, mezclar ya sea el oxígeno con el vapor de agua para diluir la mezcla combustible, pero también lograr mezclar el combustible que sea con agua para que no haya condiciones de reencendido. Normalmente las tasas de aplicación para este tipo de riesgos andan entre 0,15 y 0,50 galones por minuto pie cuadrado, o sea, entre 6,1 a 20,1 litros minuto metro cuadrado. Eso es la cantidad de litros metros cuadrados que tengo que descargar para lograr el mecanismo de extinción. ¿Qué se protege con este tipo de aplicaciones? Bandejas de cable a una tasa de 0,15 galones minuto pie cuadrado, transportadores de banda, donde hay que proteger la banda superior e inferior a una tasa de 0,25, pero también se pide proteger las unidades de propulsión. Y acá vemos un poco las imágenes, las referencias de instalaciones que trae la norma, donde, decíamos, se protege la cinta en la parte superior, pero también se protege el retorno de la cinta y también se protegen algunos puntos de tensión, los rodillos de tensión que llevan las cintas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de aplicación que se hace. En cuanto a la detección, se pueden manejar distintas formas. Yo en un proyecto que estuve colaborando para la papelera aquí en Uruguay, la primera papelera que se hizo, se instaló una línea piloto con rociadores con bulbo, y eso comandaba unas válvulas de diluvio que descargaban sobre la cinta. En la segunda papelera que se instala, se presentó la opción de, en lugar de una línea piloto con rociadores, se presentó la opción de utilizar cable de detección. Entonces se simplificó muchísimo porque ya tenían una única tubería de descarga, eso se comandaba desde paneles de detección, y además con esos paneles de detección se lograba sacar más información de lo que estaba pasando que con una línea piloto de agua. ¿Bien? Como decía, la norma no condiciona cuál es la forma de detección. Las opciones básicamente son esas dos que le digo. También se puede combinar algún tipo de detección de llama, detección de chispa, detección de infrarrojo, UV o algo de eso. No es lo más común, pero se puede hacer.
Otro de los objetivos que plantea la norma, dentro de los 4 que decíamos de las opciones de diseño, es el objetivo de control de la combustión, ¿no? Que es lograr consumir el total de material para permitir el corte y que se extinga por otro método. Yo lo que hago es controlo el incendio, la tasa de calor sube cuando arranca el incendio, prendo el sistema, la tasa de calor baja, pero queda plana y no lleva a la extinción. La extinción hay que hacerlo por métodos manuales, intervención con manguera de los bomberos, etc. ¿Bien? Es una aplicación directa a las áreas de incendio y normalmente las tasas de aplicación que recomienda la norma es de 30 galones por minuto pie cuadrado. Ejemplo, bombas de combustible, compresores, 0,50 galones pie cuadrado, o piscinas, estanques de derrame, 0,30 galones por minuto pie cuadrado. Cualquiera de estas cosas, lo que estamos haciendo es controlando el incendio hasta que vengan los equipos de rescate. ¿Bien? Otra de las opciones que presenta la norma es hacer una protección de exposiciones. El tiempo de descarga estará en función del tiempo esperado que tenga de exposición. O sea, yo lo que estoy protegiendo, por ejemplo, son recipientes, estructura. Puede ser la misma estructura de la cinta transportadora que vimos recién. Puede estar protegiendo una tubería de combustible que lleva algún combustible o algún inflamable dentro y no quiero que la temperatura sobrepase determinada condición. Bandejas de cables o transformadores generando un prisma envolvente. ¿Bien? Y para eso la norma da distintas tasas que van desde 0,25 galones por minuto pie cuadrado hasta 0,15 galones minuto pie cuadrado. Y algo importante, cuando estamos protegiendo recipientes, no se permite el mojado por escurrimiento, o sea, la parte baja del tanque debo protegerla con boquillas. No puedo pensar, no, ok, hago una descarga por la parte de arriba del tanque, por ejemplo, que sea un tanque cilíndrico horizontal y el agua que va a escurrir por debajo va a combatir el incendio, eso no está permitido, necesito proteger toda la envolvente. ¿Bien? Bien, y acá ejemplos típicos, cómo se protege por encima, la parte de protección por debajo del tanque, para proteger toda la envolvente. Transformadores, lo que termino cubriendo es toda el área del transformador, y si se fijan también debo cubrir la parte de arriba. Ahí hay que ver un poco un detalle, qué es lo que pasa con los aisladores, si los protejo o no. Eso ya es, hay que mirarlo en detalle en diseño, dónde está el tanque, si está por encima, si está por debajo. Bueno, esas son cosas que hay que entrar en detalle que nosotros no lo vamos a ver. Bien. Después la norma también nos habla de mitigación de vapores, disolver, diluir, dispersar o enfriar, pero acá no estamos apagando un incendio. ¿A qué aplica? A vapores, gases inflamables, materiales peligrosos. Lo que estoy cubriendo son todos los potenciales puntos de fuga que puedan haber y las tasas de aplicación. La norma no trae una guía, sino que nos remite a experiencia en campo o hacer una prueba real de descarga. ¿Bien? Digamos que la norma aquí no se juega mucho y nos deja todo a nuestro criterio. ¿Bien? Y un tema un poco para ver cuál es la idea o para qué sirve hacer una protección de este estilo es pensar un poquito en un recipiente que no está aislado y vamos a comparar qué pasa si lo tengo protegido con agua versus un tanque que no tiene aislación y lo tengo sin protección de agua. La hipótesis es que tengo un tanque que está envuelto en llamas porque la superficie está humedecida por el contenido ya que hubo un derrame. ¿Bien? El tanque sin protección tiene una tasa de absorción de 20.000 BTU hora por pie cuadrado y se va a calcular el tiempo que necesito para calentar el contenido de 21 grados centígrados a 38, donde tengo una temperatura inicial del tanque de 16 grados. ¿Bien? ¿Por qué 38 grados? Porque es la temperatura donde se clasifican que los
de gases son combustibles. Entonces ya después de 38 tengo evaporación y puedo tener un incendio más complejo, ¿no? ¿Qué pasa si el tanque está protegido con una tasa de 0,20 galones por minuto pie cuadrado? La tasa de absorción baja de 20.000 BTU a 6.000 BTU y de vuelta voy a calcular el mismo tiempo para calentar el contenido de 21 a 38 grados, ¿no? Y si vemos las gráficas, sin protección, si no tengo un diluvio, el tanque tarda 13 minutos en tomar temperatura, en llegar a los 38 grados. Y en cambio, si pongo una tasa de descarga, como decíamos recién, el tanque tarda 45 minutos. Esto simplemente es para mostrar que si yo tengo el tanque protegido, me da tiempo. Fíjense que en 45 minutos me da tiempo a activar una alarma, hacer una evacuación, contar con un equipo de bomberos, ya sea una brigada o llamar a bomberos locales y que puedan empezar una acción de combate o lo que tengan que hacer. Si yo tengo 13 minutos entre que se activó el aviso, me enteré lo que estaba pasando y avisé, no tengo mucho tiempo de reacción. Entonces lo que de alguna manera estamos haciendo es comprando tiempo. O sea que muchísimas veces lo que logramos con los sistemas de protección de incendio en general es comprar tiempo. ¿Comprar tiempo para qué? Para evacuar, por ejemplo, y salvaguardar vidas, o para apostar una brigada, un equipo de combate manual y salvar equipos, o ambas cosas, ¿no? Entonces es un poco simplemente porque muchas veces nos perdemos en la norma y perdemos de vista que realmente nos da una ventaja poner el sistema de protección. Bien, hasta aquí un poquito lo que era la norma, entender de qué viene la cosa. Fíjense que son 15 láminas sobre la norma, por supuesto que no ahondamos en los temas, simplemente para tener un panorama y poder meternos en lo que son las boquillas que tenemos dispuestas. Bien, las líneas de boquilla que nosotros tenemos en el mercado y que muchas veces están bastante estandarizadas es la boquilla de 3. Esta es una boquilla bastante, digamos, popular, hay varios fabricantes que la tienen. De 4 no es tan común, después la de 3S, que es una boquilla especial, y después tenemos boquillas de media velocidad. Vamos a ver algunas otras boquillas de alta velocidad, pero acá en las boquillas de media tenemos este conjunto de estas 4 boquillas y vamos a ver un poquito cada una de ellas, ¿no? La de 3 es la boquilla más popular de Tyco, pero en realidad es la boquilla más popular de uso para protecciones de acuerdo a NFPA 15. Es una boquilla de media velocidad, es abierta, no tiene bulbo, trabaja a una presión entre 20 y 60 psi, o sea, entre 1,4 y 4,1 bar. Tiene un cono lleno de descarga uniforme, quiere decir que estoy mojando toda la superficie, no estoy mojando en los bordes, estoy mojando toda la superficie del patrón de descarga. De acuerdo a NFPA 15, está aprobada por UL y por FM, y fíjense que está disponible en 7 diámetros de orificio, 8 patrones de descarga, ¿no? Fíjense ahí que yo tengo 56 boquillas diferentes para hacer un diseño. Entonces, necesariamente tengo que ir a la ficha, buscar cuál de esas boquillas me convienen, con qué diámetro, de acuerdo a la presión que voy a poder suministrarle, y con qué patrón de descarga, en función de cuántas boquillas voy a acomodar para mojar mi transformador, y en función de eso voy a poder definir la aplicación. Y después tengo además 5 diferentes terminaciones. Entonces, conversábamos un poco sobre este tema. Necesito una boquilla de 3. Voy a comprar necesito cotizar. Ok, sí, se cotiza. Pero después, cuando necesito comprar una boquilla, necesito dar varios datos. ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es el patrón, el ángulo de boquilla que yo quiero comprar? ¿Y qué terminación voy a pedir? Porque fíjense que hay
7 por 8, 56. 56 por 5 son 250, 280 combinaciones diferentes. O sea, si a mí me piden una boquilla de 3, tengo 280 boquillas para elegir. Entonces, es importante cuando diseñan entrar al menos en diámetro y en patrón, porque hay que definir la boquilla específicamente. ¿Bien? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, si bien todos los fabricantes tienen boquilla de 3, hay que ver que no todos tienen los mismos K, los mismos diámetros de orificio, ni los mismos patrones. Entonces, muchas veces termino, cuando especifico y cuando diseño, ya estoy definiendo una marca. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque nos ha pasado de diseños con nuestra boquilla o diseños con boquillas de la competencia que nosotros no podíamos suministrar. Entonces tengan cuidado con eso, fíjense bien, si van a elegir, hay algunos diámetros y patrones que se solapan, hay otros que no. ¿Bien? Opcionalmente esta boquilla se puede utilizar, viene con una tapa que es un accesorio adicional, y es importante, aunque parezca algo tonto, nos pasó también en una recorrida por Bolivia, en una refinería que quedaba en medio de la selva. Nos encontramos que adentro de las boquillas habían anidado todo tipo de insectos, y por supuesto cuando prendían el agua no salía nada, porque el nido iba como 50, 60 centímetros para dentro de la tubería. Entonces es importante en lugares abiertos tener protegidas las boquillas. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza? Para protección de superficies verticales, horizontales, curvas, irregulares. Principalmente se utiliza para enfriamiento y control de exposición, para evitar la absorción de calor de un fuego exterior, para proteger posible daño estructural, evitar la propagación de fuego para equipo protegido, y algunas aplicaciones especiales como control de extinción, dependiendo de la densidad de agua que utilice. Las aplicaciones principales son las tres primeras. Las aplicaciones especiales, control de extinción, dependen de la densidad de agua que utilicen el diseño. ¿Bien? Y acá lo que le decíamos, 2, 4, 6, 8, perdón, 7 patrones diferentes, un K de 1,2 hasta un K 7,2, y después tenemos dentro de la ficha, cuando van a hacer un diseño, tienen que ir a la ficha y ver en función de la distancia, y las boquillas tienen ángulos desde 65 hasta 180, entonces necesito ubicar un K definido, una boquilla número 21 con un ángulo de 125, y mi diseño va a ser todo con esa boquilla o como lo quiera hacer. Pero tienen que tener en cuenta las dos cosas. ¿Bien? Y por aquí estamos los patrones de descarga. Acá es una boquilla N16, esta es una N34, cambian las gráficas dependiendo de la boquilla que hayamos elegido. ¿Tá? Y acá es un poquito aplicaciones típicas. Esto es un vagón de combustible, la aplicación está fija, entiendo que esto es un cargadero de vagones, y lo que están protegiendo en el momento de la carga. ¿Bien? Después tenemos otra boquilla que es la D3S, es una boquilla con filtro individual. Las 4 medidas que son mayores a 5 milímetros. Aplicaciones del sistema no NFPA porque tienen un filtro, porque la NFPA pide filtro para menos de 5 milímetros. Solamente se utiliza cuando la autoridad competente la solicita, porque es un filtro por boquilla adicional al filtro de línea en caso de que tengamos algún problema de suministro de agua. ¿tá? Después tenemos las boquillas tipo MBR y MBT, para protección de tanques, boquillas de media velocidad abierta, de vuelta una presión de trabajo entre 20 y 60, un cono lleno de descarga uniforme,
aprobada ULFM, 12 diámetros de orificio, 6 terminaciones diferentes. ¿Bien? Protección de tanques o estructuras que contienen líquidos altamente inflamables, gases y sólidos con punto de inflamación hasta 66 grados centígrados. Y tenemos la MBR, que es acción reversa para recipientes esféricos, tanques de almacenamiento a granel, y se puede instalar en cualquier ángulo, ¿no? Este es el tipo de instalación para esta boquilla, y después tenemos la MB, que son las tank top para descarga por encima del riesgo a proteger. Por ejemplo, para proteger tapas de tanque, solo se instala vertical y tiene una protección hemisférica de gran ángulo para protección de superficie. Y recuerden que siempre lo que tenemos que hacer con las boquillas es, en función del patrón, lograr cubrir toda la superficie que vamos a proteger. ¿Bien? Después tenemos una boquilla de N5. Esto es una boquilla especial, específica, para una aplicación desarrollada para un cliente particular, una aplicación con aprobación FM. Y lo que se aprobó fue la aplicación completa. ¿Bien? Incluye tapa para evitar la exposición de la tubería. Es de inoxidable y teflón y un revestimiento alar, que es una protección especial porque lo que se pretendía proteger eran túneles con materiales con gases corrosivos. ¿Bien? Protección de ducto en ambientes altamente corrosivos, de acuerdo a lo que está definido por Factory Mutual, tanto para supresión como para extinción. ¿Qué uso? Fábrica de acero. En realidad el desarrollo se hizo para una siderúrgica. Acá están viendo, esto es el modelo de lo que se protegía, un túnel, la conexión para la boquilla. También se certificó junto con la boquilla el sistema de detección. Bien, y eso quedó con una certificación Factory Mutual para aplicaciones como procesamiento de minerales de cobre, de plomo, de zinc, equipos o centrales de generación de energía con carbón, que llevan material muy corrosivo en cintas transportadoras, fabricación de semiconductores, fábricas de pulpa y papel, de vuelta, porque ahí se transportan muchas veces subproductos o materias primas muy corrosivas. ¿Y para qué gases está desarrollado? Para ácido clorhídrico, fluorhídrico, sulfúrico, ácido nítrico y dióxido de azufre, ¿no? Esto es una aplicación específica. Nos pasó también hace muy poco tiempo. Estaban pensando utilizar esta boquilla para una aplicación general y nos pidieron la boquilla, nos llamó la atención, nos pusimos en contacto con el cliente. Claro, es una boquilla que sale, no sé, $200, $300, algo que es disparatado para el precio de una boquilla, pero que se justifica en función de lo que estamos protegiendo. ¿Bien? Bien, después tenemos boquillas para media velocidad tipo 1 y tipo 2, específicas para protección de torres de enfriamiento. Por ejemplo, de tipo flujo cruzado. ¿Por qué se desarrolló esta boquilla? Porque en Estados Unidos normalmente las torres de enfriamiento son de madera. Mientras están en uso no pasa nada. El problema es cuando empieza la época del mantenimiento, que se le saca el agua, la madera se seca y por estar continuamente sometida a una carga de agua, queda como una yesca y se han producido incendios muy importantes, perdiendo torres completas de enfriamiento, porque los trabajos que se hacen de mantenimiento normalmente son trabajos en caliente. En un equipo de madera, con una condición de una madera que está en una buena condición de prenderse fuego, soldando o haciendo cortes adentro, se han perdido varias torres de enfriamiento. ¿Bien? Y después tenemos boquillas direccionales automáticas con bulbo, que tienen un cono lleno de descarga, de vuelta la presión de trabajo entre 20 y 60 psi.
disponibles en 3 diámetros de orificio, 8 diferentes patrones y ángulo de rociado y 4 diferentes terminaciones. Y el uso de este tipo de boquillas hay que tener mucho cuidado porque el tiempo de respuesta del elemento térmico puede ser muy largo porque necesito mucha temperatura y además, si notan, el bulbo es bastante más grueso que un rociador común de 3 o 5 milímetros. ¿Bien? Se puede usar en algún lugar donde los rociadores, donde se considera que la pulverización direccional es más apropiada, ¿no? El uso de un rociador. Una aplicación típica de este tipo de rociadores es para proteger rodamientos de turbinas o compresores. ¿Bien? Hasta aquí lo que son boquillas de media velocidad o que a veces se llaman de baja velocidad y que trabajan para control, para extinción y ese tipo de aplicaciones. ¿Bien? Y ahora nos vamos a meter en lo que son las boquillas Mulsify o de alta velocidad. Son boquillas direccionales, abiertas, no automáticas. La presión de trabajo anda entre 30 o 60 psi y tiene un cono lleno de descarga uniforme, aprobadas por UL y FM, disponibles también en 6 diámetros y 2 configuraciones estándar o de vuelta con tapa para polvo. Bien. ¿Cuál es el problema de estas boquillas? Digo, problema no. De acuerdo a la aplicación, son boquillas de alta velocidad. Por lo tanto, para que trabajen y hagan efecto, necesito que la gota pegue con mucha inercia sobre lo que estoy protegiendo y, por tanto, tienen conos bastante más reducidos y distancias bastante más reducidas que las boquillas de media velocidad. Mientras a la media velocidad yo estoy haciendo un envolvente, acá lo que necesito es que la gota pegue violentamente, porque se llama Mulsify porque trabajan por emulsificación. Y para lograr la emulsificación necesito que el agua llegue al aceite o al combustible con mucha fuerza. ¿Bien? La aplicación es extinción o control, equipos con posibilidad de rápida propagación de fuego, puede usarse para protección de posiciones también, normalmente para transformadores, disyuntores, intertransportadoras, tanques de almacenamiento diésel o aberturas en paredes cortafuego. Vuelvo a insistir con el tema de los patrones porque también nos pasó, habían hecho un diseño, estaban haciendo un diseño, querían usar unas boquillas de estas y la queja era que el patrón de descarga era muy cerrado y necesitaban poner muchas boquillas frente a una boquilla de 3, sí, perfecto, pero el diseño es distinto porque el objetivo de esta boquilla es emulsificar, por eso se llama Mulsify. ¿Bien? Después tenemos otra boquilla que es la HB, también direccional, abierta, no automática, trabaja un poquito más de presión, de 30 a 80 psi. Bien, incluye un filtro individual, el cono lleno de descarga, de vuelta aprobada ULFM, 6 diámetros de orificio y 2 tipos de materiales, inoxidable o de latón, cobre, latón, brass en inglés. Bien. Aplicaciones: extinción de líquidos inflamables, extinción por emulsificación y sofocación. Impide la reignición por enfriamiento, se usa para transformadores, disyuntores, motores diésel, tanques de almacenamiento de diésel, sistemas de aceite lubricante y calderas de aceite. ¿Bien? Hasta aquí lo que tiene que ver con las boquillas. A veces hay alguna discrepancia entre lo que pide la norma y qué boquilla usar para la norma y lo que dicen las fichas de los fabricantes, porque muchas veces las fichas de los fabricantes, sobre todo para estas boquillas de alta velocidad, van más a aprobaciones que tengan por algún otro organismo o el FM, o van más a experiencia de aplicación. Entonces, ojo con eso, hay que ver un poco la ficha de la boquilla, hay que ver la norma, hay que ver por qué camino quiero ir, hay que ver si necesito alguna aprobación FM o L, si la tienen, si no la tienen. No todas las boquillas tienen todas las aprobaciones.
Hay que ser bastante cuidadoso con eso. No es lo mismo que diseñar con rociadores que uno pone ULFM y algún fabricante no tendrá, pero seguro algún fabricante tiene certificado ULFM para ese rociador. Acá en las boquillas hay que tener cuidado, hay que ver qué aprobación voy a pedir y cómo voy a diseñar la aplicación. ¿Bien? Entrando un poquito en lo que son boquillas para espuma, normalmente las boquillas para espuma están contempladas en la NFPA 16 y la 30, ya nos salimos de la 15. Para aplicaciones de protección de hidrocarburos, de agentes polares, alcoholes, áreas de carga de camiones, áreas de bombeo de combustible, estaciones hidráulicas, almacenamiento de contenedores de combustible. ¿Bien? Y acá tenemos dos tipos de boquillas, boquillas aspiradas y boquillas no aspiradas. Y de vuelta retomo un tema que creo que ya habíamos visto en Capesi, y si lo vimos lo recuerdo, si no lo vimos lo tomamos nuevamente. El uso de boquillas no aspiradas para espuma quiere decir que yo voy a tomar un rociador de los que están listados para el uso de la espuma que voy a diseñar y le voy a quitar el elemento fusible, ya sea metálico o ya sea bulbo, y eso me convierte un rociador en una boquilla para espuma. No se fabrica una boquilla, estamos hablando de no aspiradas, no se fabrica una boquilla para espuma, sino que se toman rociadores estándar a los cuales se le quita el elemento fusible poniéndolos en una olla con agua caliente. Punto. Ahí convertí mi rociador en una boquilla para espuma. Las boquillas pueden ser del tipo TI, FRL, pueden ser TIB, FRB, de bulbo de rápida, de bulbo, de acción rápida. Pueden ser boquillas ELO de bulbo, ELO Fast Response Bull, cualquiera de estas. Lo que tengo que ir, insisto, al listado de la espuma que quiero usar y ver qué boquillas están listadas para esa espuma. Y de vuelta acá, cuidado, ojo, no todas las boquillas se pueden usar, no todos los K están disponibles certificados para espuma. Tengo que tener mucho cuidado y de vuelta insisto, no es capricho. Ya nos pasó, hicieron un diseño con una boquilla K3 y no conseguían una boquilla con un K3 para espuma. ¿Bien? ¿Por qué se utilizan estas espumas? Rociadores, ¿para qué tipo de espuma se utilizan rociadores no aspirados? Para espuma AFFF, porque la espuma no se produce en el rociador, sino que se produce luego de que la solución agua-espuma choca contra el deflector y va moviéndose en el aire. ¿Ah? Las espumas AFFF no necesitan boquillas aspiradas. Puede que para algunas aplicaciones sean mejor. Por ejemplo, si voy a tener un cargadero, una isla de carga o un depósito de combustible que esté muy ventilado, las boquillas aspiradas para espumas, las boquillas aspiradas son una mejor solución, aunque utilice espumas AFFF. ¿Bien? Lo que hacen es un sistema de aspiración de aire por Venturi, la boquilla es formadora de espuma, a medida pasa la solución, por Venturi va tomando aire, y en el centro tengo un agitador que me produce una buena mezcla entre el aire que está entrando en la solución de espuma y ya la boquilla está descargando una espuma con una expansión un poco mayor que una boquilla estándar. ¿Bien? Son boquillas de media velocidad, de acuerdo a NFPA 16, viene el modelo montante y colgante, aprobadas por UL, material bronce, requeridas para espuma. Cuando utilizo espumas proteínicas o fluoroproteínicas, es necesario utilizar estas boquillas. No es mandatorio para sintéticas, aunque algunas aplicaciones, como les decía, que son al aire libre, esta boquilla se comporta mejor que una boquilla no aspirada. ¿Bien? Esto es un poco lo que explicaba recién, se crea la agitación suficiente para ya generar espuma dentro de la boquilla.
y por aquí lo que son boquillas para espuma, ¿no? Y después también tenemos, dentro de las boquillas tradicionales de 3 y demás, tenemos algunas líneas tenemos la opción de líneas de boquilla y rociadores de titanio, principalmente para uso costero, son mucho más livianas, resisten muy bien la corrosión, el agua salada y no es aplicable a todas las situaciones de corrosión, pero principalmente sepan que existen boquillas de materiales especiales. Si estamos ubicados en algunos lugares complicados, es bueno consultar a los fabricantes a ver qué opciones tienen. Aquí también, por ejemplo, en minería de cobre, en lugares que están a mucha altura, que hay ambientes bastante corrosivos, o que el agua que estoy usando no proviene de una fuente limpia, puede ser necesario el uso de este tipo de boquillas. ¿Bien? Son boquillas caras, pero depende del uso que le voy a dar. ¿Bien? Hasta aquí un poco lo que tiene que ver con aplicaciones prácticas más cotidianas y más de uso común. Y aquí lo que les quería presentar más que nada es cómo vamos evolucionando, qué cosas se investigan, en qué se invierte, en qué se hace desarrollo de productos. Y lo que vamos a ver es acá la protección de túneles carreteros, que es un producto que se desarrolló para protecciones de túneles. Los incendios en túneles son complicados, generan muchas víctimas y muchos daños materiales, y en Europa se desarrolló este producto específico para protección de túneles carreteros. Se disponen boquillas back-to-back, pueden cubrir hasta 15 metros, túneles hasta 15 metros de ancho, por 5 el patrón de descarga de cada boquilla, y es una solución PVD Performance by Design. ¿Bien? Vamos a ver una película de cómo actúan estos sistemas en un túnel carretero. Fíjense que voy a tener un diluvio completo de la zona. En caso de incendio, lo que estoy teniendo realmente es un diluvio. Está diluviando adentro del túnel. El proyecto surge porque por allá en los 70 hubo un incendio muy grande en Mont Blanc, y a partir de eso empezaron a desarrollar aplicaciones, se desarrollaron aplicaciones con agua nebulizada. Las aplicaciones con agua nebulizada en túneles son complicadas porque hay corrientes de aire bastante importantes, ya sea por ventilación del túnel artificial para evitar los gases de combustión adentro, o por convecciones naturales dentro del túnel. Lo que se desarrolló fue un modelo con un rociador TN25, un K25, que puede cubrir hasta 7,5 metros por encima de la línea del camión, y se utiliza un modelo back-to-back que cubre otros 7,5 metros para el otro lado del túnel. Entonces, en total, podemos generar un túnel de 15 metros de ancho y lo estamos protegiendo. Y se ponen rociadores cada 5 metros y se generan patrones de descarga en función de una detección que lo que se utilizan es, por ejemplo, cable de fibra óptica, y se determina exactamente dónde está el incendio, y se puede abrir, se abren secciones de entre 20 y 60 metros dependiendo cómo se diseña. Cuanto más grande sea la sección, más volumen de agua voy a mover. Cuanto más chica es la sección, más equipo, más válvulas de diluvio tengo que poner. Entonces ahí hay un costo-beneficio, y también estudiar un poco cómo es el tránsito. ¿Bien? Acá es como se ve la boquilla, y vamos a ver de vuelta un pequeño video de la cantidad de agua que tira esta boquilla. Realmente es muchísima la descarga que genera, ¿no? Estas son las pruebas de laboratorio que se hicieron, y luego, para que entiendan, después uno dice, bueno, ¿por qué un rociador sale tan caro? ¿Por qué una boquilla sale tan caro? Porque se gasta muchísimo dinero en investigación y desarrollo. Existe un túnel abandonado, el túnel de Runenmark, y en este túnel hay muchas empresas que hacen sus pruebas de fuego. Nosotros somos una de ellas, y lo que se hace es
Se define un camión de 8,4 metros de largo, se carga con pallet, ¿no? Y se prende fuego, se espera que el fuego se desarrolle y luego se hicieron varias pruebas de descarga. La idea de incluir esto en la presentación de Boquillas es ver un poquito cosas raras o cosas diferentes que pasan. Por ejemplo, se hicieron las pruebas con lona, o sea, el camión cubierto con una lona, los pallets cubiertos con lona, y se hicieron pruebas con el camión con un frontal de metal, entendiendo que la carga no estaba expuesta al viento del túnel. Se hicieron combinaciones de distintas pruebas con lona sin lona, con frontal sin frontal, y los tiempos de apagado del incendio cambiaron muchísimo en función de esas condiciones. Si nos remitimos un poco a los mismos problemas que tenemos en depósitos, cuando vamos a proteger depósitos y tenemos material encapsulado o no encapsulado. El hecho de tener una lona por encima impedía que cuando empezaba la descarga se premojara el material. Entonces el fuego iba caminando por abajo de la lona la enfriaba el agua, la lona no se prendía fuego, pero el material de abajo se seguía prendiendo hasta que un momento la lona desaparecía, pero el fuego estaba muchísimo más desarrollado y era bastante más complejo de apagar que si tenían los pallets libres y la descarga empezaba con los pallets libres. Lo mismo pasaba cuando tenía frontal y no frontal. Cuando no tenía frontal, el desarrollo del incendio era muchísimo más violento porque tomaba aire por todos lados que cuando tenía frontal, que estaba protegiendo la circulación de aire. ¿Bien? Y dentro de esas pruebas hay una presentación específica que es bastante larga y el documento, yo que estoy metido en tema incendio, llama mucho la atención por cosas que se estudian y que se protegen. Por ejemplo, una de las cosas que se hace es se pone una tarima de pallet a 5 metros simulando un vehículo estacionado con un camión prendido fuego dentro del túnel. Y una de las cosas que se estudia es qué temperatura llega a estar expuesto ese vehículo que está parado, estacionado a 5 metros. Otra de los objetivos del proyecto era medir temperatura en el techo del túnel y la temperatura no podía llegar, no me acuerdo bien, pero creo que era 500 grados, porque lo que se trata de evitar un colapso estructural. Entonces, todos esos parámetros que nosotros, bueno, voy a proteger un túnel, pongo rociadores, fíjense que hay todo un estudio detrás donde no solo se mide que caiga agua y se apague un fuego, sino que se mide qué temperatura, cómo está sometida la estructura, cómo se trabaja con los expuestos, etcétera, etcétera. ¿tá? Y una de las cosas, de otra de las pruebas que se hizo en este túnel, otra de las empresas, se probaron sistemas de agua nebulizada y el problema que tenían era que la gota era tan fina que las corrientes de aire arrastraban el agua nebulizada y no la dejaban llegar al foco del incendio. Entonces, de vuelta, no es trivial que si descargo agua apaga un incendio. Hay que ver cuáles son las condiciones. Para que tengan una idea, este sistema descargaba algo así como 375 litros por minuto a 1,1 bar. La zona de diluvio era de 30 metros y el caudal total era 2.250 litros por minuto. Fíjense que si estoy programando una descarga entre 30 y 60 minutos, estamos hablando de 120.000, 150.000 litros que tengo que tener almacenados para proteger el túnel, y un túnel que de repente tiene 20 kilómetros. Entonces, todo lo que es la ingeniería, las bombas, la presurización, es bastante complejo cuando vamos a resolver este tipo de temas. ¿Bien? Acá un poquito más de lo que eran las pruebas que se hicieron en el túnel, y acá les voy a poner un video. Este es con frontal con lona, y acá tienen lo que es la tubería descargando agua. Perdón, esto creo que es el sistema, la prueba primera del sistema sin incendio, para probar cómo funcionaba. Fíjense que genera una cortina de agua significativa. ¿Bien?
Y acá sí tenemos lo que es una prueba de fuego real. En este caso, el camión con el frontal. Acá ven la pila de pallet. Y el sistema, cuando se hacen pruebas de incendio, los sistemas se activan manualmente, no se combina la detección con la activación del sistema, sino que se prende fuego, se espera un tiempo bastante más largo de lo que actuaría una detección y después se hace la descarga. Y fíjense que el video corre 46 minutos para lograr apagar el incendio y generar condiciones que no haya brasa encendida. Lo que se busca en ese fuego es extinción. Fíjense lo que son las llamas, las descargas y demás. En una de las pruebas que hicieron, rompen la tubería y la prueba falló porque no descargaron agua, pero eso les sirvió para medir a qué temperatura puede llegar a someterse el túnel en caso de que haya un incendio real. Terminaron apagando la mano más, pero para que entiendan cómo se desarrollan los incendios. Otras cosas que se manejan es cuánto material queda destruido durante el incendio, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esto era simplemente para ver algunas cosas raras, cosas que se hacen por ahí por el mundo, y el sistema se vende como un paquete completo compuesto por los rociadores, las válvulas de diluvio y todo el sistema completo para armar y montar la protección de túneles. Hasta aquí lo que era boquillas y mostrarles un poquito cosas que se hacen en el mundo por ahí, cosas en qué se gastan la plata las empresas. También, por ejemplo, todo lo que fue el desarrollo de los rociadores para depósitos, el SFR-K34, implicó unos 4 años de investigación, de prender fuego en Factory Mutual y de hacer muchos ensayos y mucho consumo de agua, combustible y gente. Así que hasta aquí la presentación. No sé si tenemos preguntas, Ignacio. Muchas gracias, Diego. Muy, muy clara, muy abarcativa. Bastantes temas. Gracias por la presentación. Hemos visto bastantes temas que seguramente muchos podían tener dudas. Lo que quiero rescatar, bueno, de tantas cosas que se vieron, que es importante el tema de los rociadores, para espumas, que las boquillas no aspiradas son rociadores estándar y no existe una boquilla especial, porque por ahí genera la duda y la gente busca boquillas y pregunta por boquillas no aspiradas, y en realidad son rociadores comunes abiertos. Está muy, muy oportuna la aclaración. Tenemos una consulta de Pablo Volati. Sí. Voy a hacer la consulta. Si vos querés, Pablo, también podés activar tu micrófono y hacerla personalmente. A ver, sí, aquí la tengo. Con todo gusto, Ignacio. Sí, Pablo. Lo que yo Adelante, hice, Pablo. en realidad 4 preguntas distintas, pero la última, la presentación del TY25, que no estaba previsto, no sabía que lo iban a presentar, me llamó la atención porque nosotros ya lo vimos en el 2019, me parece, 2018, no me acuerdo cuándo fue que lo presentaron, y se planteó un problema con los escenarios de los teatros. Yo estuve colaborando acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, con el Teatro San Martín. Tenían un problema para proteger los escenarios, creo que no quedó muy genial tampoco. Y me contacté con la gente del Teatro Colón y dicen que la protección de los escenarios es muy compleja porque los chorros de agua no están demasiado lejos de los centros de los escenarios para proteger telones y demás. Yo justo en ese momento vi la boquilla, la TY25, que tenía un alcance muy importante. El escenario en el Colón creo que tiene casi 40 metros de ancho. Acá en Córdoba también tiene 20 y pico metros de ancho y no había forma de llegar con agua al centro, y desde arriba era muy lejano. Son techos de 27 metros de altura normalmente, algunos más. Y se nos ocurrió colocar válvulas de diluvio con el TY25.
una solución bastante loca, pero no sé si había alguna otra experiencia que no sea aplicable solamente en túneles, sino también en otro tipo de aplicación, como podría ser justamente esto de los escenarios. No, la aplicación nosotros la desarrollamos para túneles como un PVD, como un Performance Design. Los documentos, los estudios fueron para túneles y de vuelta al tema de por qué está hecho para túneles o cómo la diseño para túneles. Bueno, porque yo en un túnel lo puse en un túnel con determinadas características, tomé un modelo de un camión que tiene tanto largo y tiene tantos pallets, y eso es el modelo de los camiones que normalmente pueden circular por un túnel. De hecho, se desarrolló un proyecto, esto fue para el túnel de Estocolmo o algo de ese estilo, donde la reglamentación del túnel impedía que camiones pueden circular por este túnel camiones de determinadas características. Si el camión es más grande que esto o tiene este tipo de cargas, no puede circular por el túnel porque el sistema de extinción no está diseñado para esa carga. Entonces es bastante complejo tratar de adaptar soluciones que no fueran desarrolladas para eso, porque ¿cuál es la carga de fuego que tiene el escenario? ¿Cuál es la tasa del heat release que te puede agarrar el telón? ¿Cuál es la distancia y la densidad de descarga de cómo se va a comportar el agua a los 7 metros si no existe un túnel que lo contenga? Y eso no lo sé. Entonces, salirse, si hay un PVD, un Performance Line Design, utilizarlo para otra cosa es muy riesgoso. Entonces, si a nosotros nos piden proteger un teatro y alguien tiene esa idea, genial, no hay ningún problema, hagamos pruebas. ¿Quién paga las pruebas? ¿Ok? Lo del túnel fue un desarrollo que se pagaron entre 3 partes. Una de ellas fue, no sé si era la alcaldía o la autoridad de Estocolmo, puso, investigó y justificó por qué era un túnel, no me acuerdo si eran 300 millones de dólares era lo que valía, o 1.000 millones de dólares lo que valía el túnel completo para el anillo de Estocolmo. Bueno, ese es el problema que tenemos cuando queremos adaptar modelos. ¿Cómo se comportan las cosas? Depende de 1000 condicionantes. Por eso se hacen las pruebas. Por eso se hicieron 6 pruebas distintas en el túnel. Con lona, sin lona, con frontal, sin frontal. Se midieron temperaturas de techo, temperatura de expuestos, la temperatura del techo no puede llegar a más de tanto, por tanto, si lo voy a usar en un túnel real, no puedo permitir que estas cargas entren en el túnel. Entonces, todas esas cosas son las consideraciones que hay que tener cuando nos salimos de la norma. ¿Bien? Está bien. Te hago otra pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones, esas 3 preguntas más, cuál es la consideración a tener en cuenta para seleccionar que una boquilla sea de media o alta velocidad? La aplicación, ¿cómo hago mi diseño? Si mi diseño lo quiero hacer como Mulsify, como multiplicación o no, y después también consideraciones de distancia y espacio. El problema que nos surgió es que la boquilla el cliente la tenía, no me acuerdo exactamente, pero no puedo poner la boquilla a menos de 1,5 metros. Ok, bárbaro, no puedes usar una boquilla de high velocity porque a 1,5 metros el patrón de descarga era 20 centímetros. Entonces necesitas poner 500 boquillas para proteger el riego. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Qué distancia puedo ponerme del riesgo? ¿Qué presión tengo disponible? La distancia, la presión, cuántas boquillas puedo llegar a poner, hay un tema de costos, todas esas cosas tengo que ver, bueno, si lo desarrollo con esta boquilla, este es el modelo y este es el precio, si lo desarrollo con esta boquilla, este es el modelo, este es el precio. Es algo similar a proteger una bodega, la puedo proteger como Control Mode Specific Application, la puedo proteger como Control Mode Density Area, o la puedo proteger con ESFR. ¿Qué tengo que considerar? Los 3 modelos y ver qué me implica cada uno de ellos. ¿Ah?
Si la distancia es tengo que poner las boquillas muy lejos y normalmente no voy a poder usar una high velocity. Si tengo distancia, pero no sé, problema de presión, no sé, tengo que armar una estructura para poner las boquillas. Bueno, todas esas cosas son las que hay que considerar. Pero es proyecto a proyecto, no hay una regla general. Está bien, te hago otra pregunta. En el caso de los transformadores, que siempre te piden medir la envolvente, ¿se considera con radiadores o sin radiadores la envolvente? Tenés que proteger los radiadores, tenés que proteger la superficie del transformador completo. Los radiadores están metidos ahí adentro. Incluyen. Bueno, y la última pregunta mía, ya le cedo la palabra a los demás. Estoy justamente viendo un tema de la posibilidad de, en bodegas muy altas, en depósitos de mercadería, de cierta altura y con cierta carga de fuego, colocar no solamente rociadores, estamos viendo los K25, sino también, dado una mención que vos justamente hiciste acerca de que el agua finamente pulverizada absorbe entre 1.600 y 2.600 veces el calor que es generado para evaporarse, has visto alguna aplicación en la cual se ponga un sistema mixto, o sea, rociadores y boquillas de pulverización. No lo vi y no sé si eso funciona, porque volvemos al principio. ¿Cuál es la idea de los rociadores SFR? ¿O cuándo se probaron? ¿O cómo surge históricamente el tema de los rociadores SFR? Tenés la pluma de fuego desarrolla velocidades entre 70 y 80 kilómetros por hora, por lo tanto, llegar a la base del fuego implica que la gota necesita mucha inercia. La inercia la puedes dar por velocidad o podés darla por gravedad. Para darla por velocidad, la boquilla tiene que estar cerca del fuego. Entonces, en techos altos no tenés más remedio que darla por gravedad. Por lo tanto, necesitas gotas grandes. No te sirve un sistema de pulverización, por lo menos en la teoría. No parecería muy lógico utilizar un sistema de pulverización. ¿A qué van los rociadores? ¿Por qué? El límite andaba en 12, 14 metros con un rociador SFR K25. Después pasamos a un rociador K34 y logramos llegar más alto. ¿Por qué? Porque tira más agua, porque tira gotas más grandes. No parecería combinar cosas ser una solución correcta. Lo que pasa es que el K34 no está aprobado para plásticos expandidos. No. Entonces sí, la respuesta es: no hay solución para plásticos expandidos con techos altos, salvo que ponga en rack. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias, Pablo, por tus consultas. Diego, aquí tengo una consulta de Cecilia González. A ver, sí, Cecilia González pregunta, yo no lo sé, pregunta si en Argentina hay algún túnel protegido con boquillas. ¿Vos sabés de algún caso que te hayan pedido cotización de boquillas o algún tipo de protección? Yo les diría que en América Latina no hay ningún túnel protegido. Bien, por boquillas. Más genérica. Los túneles, más genérica. Sí, más genérica, porque nosotros estuvimos viendo proyectos en Colombia, estuvimos viendo proyectos en Perú y en esos dos lugares, y en los dos lugares decidieron, y en Chile también, y en los tres lugares decidieron proteger con bocas de incendio y sin detección. Y el problema que había en Perú, por ejemplo, el túnel era un cajón de hormigón metido abajo de un río, porque literalmente era eso. Era una caja de zapatos, eran varias cajas de zapatos unidas abajo del río. Tuvieron problemas durante la ejecución de la obra, calcularon mal los tiempos, el Mapocho no, era otro río, se inundó, la obra quedó parada. Bueno,
uno de los problemas que tenían era que eso iba a estar abajo del agua y que la estructura no se había calculado para el riesgo de incendio. Entonces la solución era poner rociadores o inventaron una solución que era hacer un cielo raso adentro del túnel, un cielo raso de hormigón, de manera que si había un incendio, el cielo raso de hormigón iba a pegarle primero y iba a proteger la estructura que estaba en un segundo plano por arriba del cielo raso de hormigón. Y la cosa quedó así. No estaba muy claro si ese cielo raso realmente estaba bien calculado o no, si el tiempo de exposición era el correcto, si los tiempos de evacuación estaban bien, etcétera, etcétera, pero esa fue la solución que encontraron. Y tanto en Chile como en Colombia la solución fue bocas de incendio y túneles paralelos de evacuación. Perdón, Diego, disculpa que interrumpa, pero se hizo un estudio en el nuevo túnel que se está haciendo entre Chile y Argentina, a la altura del Cristo Redentor. En el año 2017, el ingeniero Sergio Valli, que es un ingeniero bastante conocido en Argentina, él estuvo viajando, yo me lo encontré, estaba viajando a Suiza justamente para juntarse para estudiar los sistemas de extinción de los túneles. En ese momento, por supuesto, el TY-25 no existía, pero yo calculo que algún sistema se ha estado evaluando para proteger un túnel, yo no recuerdo bien, pero es sumamente largo, ¿no? Es extenso, creo que tiene como 21 kilómetros de largo. Así que algún estudio en Argentina se debe estar haciendo, no digo exactamente con qué sistema, pero está este túnel previsto también. Por eso sí, nosotros nunca hemos suministrado, las veces que nos han consultado fue en Perú, en Chile, pero en Chile no para el túnel ese que mencionás, sino para lo que son los túneles de Santiago de Chile. Que hay varios túneles y que cruzan tienen toda la perimetral nueva que está abajo de lo que es el centro de Santiago, está a 2 o 3 niveles por debajo de tierra. Pero no hemos. Y en Argentina desconozco, nunca tuvimos consulta o preguntas por este tipo de protección. Bueno, muchas gracias por las consultas. Gracias, Diego, por tu tiempo, por la presentación. Ahí les puse en el chat para quienes estén interesados. Pueden ingresar a nuestra página web, a la sección publicaciones. Ahí van a encontrar mucha información técnica de charlas anteriores que hemos tenido de diversos temas. Y esta reunión, esta charla va a estar publicada en nuestro canal de YouTube en breve, para quienes quieran repasarla, ir y volver sobre algunos puntos que se han expuesto. Y también vamos a tener la información subida en nuestra página web. ¿Algún comentario, Ignacio? No, hay una última consulta. Si la quiere responder, pregunta si hay subterráneos, Diego, pregunta si hay subterráneos protegidos con este sistema de túneles. No, lo que se ha protegido es túnel carretero, porque de vuelta es un modelo que se hizo para túneles carreteros. No es un modelo para subterráneos ni para otra aplicación. Solamente se desarrolló para túneles carreteros porque lo que se está pensando es, de hecho fue algo de lo que pasó en Mont Blanc, es un camión de carga que se prende fuego dentro del túnel. Las protecciones que la competencia tiene, nosotros hemos hecho alguna protección, fueron para subterráneos, para subterráneos de transporte. En España los subtes están protegidos con sistema de agua nebulizada dentro de los vagones. Nosotros hicimos una protección para los vagones de los túneles, no me acuerdo del sistema de trenes de subte de San Pablo o de Río de Janeiro, no me acuerdo cuál de los dos, porque fue hace bastantes años, te diría que unos 10 años. Y en Perú, la línea 2, que es una línea nueva, lo que implementó fue un sistema, no en los vagones, sino en los andenes, un sistema de rociadores
no recuerdo bien si era con bulbo o eran rociadores abiertos, pero en los andenes. Lo que están pensando es, tengo un problema en el vagón, ya sea en la estación o tengo un problema a medio camino, llego a la estación, evacúo y hago la descarga de las líneas de agua en la estación. ¿No? No me acuerdo, tampoco recuerdo bien si era para todo. En realidad el proyecto no lo hicimos nosotros, lo hizo un instalador en Perú y nosotros estuvimos dándole apoyo más que nada en cómo se instalan los rociadores, si podían ser Pendan o Upright, qué temperatura querían usar y qué tipo de válvulas, pero no estuvimos en el detalle del proyecto. Acuerdo haber visto los planos el año pasado, pero no los tengo en la cabeza. Pero principalmente lo que protegía era eso. En la estación de metro, el vagón parado, que había habido un incendio, principalmente en lo que se piensa, cuando se piensa en incendios subterráneos, es vandalismo, no es un incendio espontáneo, digamos. Más que nada se piensa en que hay un incendio vandálico, y de hecho en Madrid el sistema de agua nebulizada para los vagones tenía todo un sistema, las boquillas eran prácticamente incrustadas en el techo de manera que no se pudieran vandalizar, porque es el problema que tenían principalmente en un incendio accidental. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias porque la pregunta venía en función de que hubo, recuerdo, un gran incendio con una cantidad de víctimas importantes, creo que fue en un tren en Alemania, dentro de un túnel, ¿no? Justamente a eso venía la pregunta. Gracias. Sí, Déjame pero yo decir te digo, una cosa. la prueba era para túneles carreteros con carga. No estaban pensados para transporte de personas. Sí, Diego, una cosa sola. Cuando existe este tipo de proyectos, si existe un proyecto de esta envergadura, lo que se suele hacer es no diseñar en base a las hojas técnicas y la NFPA solamente, sino que se trabaja en conjunto con el proveedor, con el distribuidor, y se realiza un proyecto específico para esa aplicación. O sea, por más que haya un ejemplo anterior de un túnel, un ejemplo anterior de un subterráneo, siempre conviene, cuando se va a encarar un proyecto de este tipo, es charlarlo con Taiko, se comunican con nosotros hacemos de vínculo y se trabaja más de manera conjunta para encontrar la aplicación específica para el uso que se requiera. Sí, sí, está claro que es diseño basado en el desempeño, ¿no? O sea, no es diseño bajo norma, eso me queda claro. Sí, es todo PVD, y los PVD, el Performance Main Design, tiene sus limitaciones. Perfecto. Y por ahí va la cosa. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahí están dando las gracias. Diego Guerra, Domenico Braca, que estuvo muy buena la exposición, Cecilia González, Richard de Perú. Bueno, agradecerles a todos los que se sumaron a esta charla de Diego, de Latinoamérica en general, de Argentina, de Miami. Muchas gracias a todos. Y bueno, hacerles algún pequeño anuncio de nuestras próximas charlas, que tenemos el 7/6, seguimos con Hilti, criterios de falla y diseño para sellado de cortafuegos, ya que hemos estado anteriormente con una introducción a la protección pasiva con Hilti. Ahora continuaríamos con más desarrollo del tema el 7/6. Con Diego nos volvemos a encontrar el 28/6 con rociadores para almacenamiento. Si no hay más consultas, los saludo, gracias nuevamente y los esperamos la próxima. Cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotros, con Capesi, a través de nuestra página, que ahí les puse la dirección. Se las repito, en el chat la tienen, hay una sección de contactos donde podrán acceder directamente a comunicarse con nosotros. Y les recuerdo nuevamente, vamos a tener el video subido en breve a nuestro canal de YouTube y la presentación también en nuestra sección de publicaciones en la página de Capesi, capesi.org.
Muchas gracias a todos, gracias Diego, gracias Ignacio Prieto y nos vemos la próxima.